En primer lugar, saludarlos, darles la bienvenida a la materia de ética y responsabilidad social. Bien, les voy a explicar la forma de evaluación. Vamos a considerar algunos aspectos que de todas formas se los voy a subir a la aplicación de Classroom para que lo tengan de forma puntual, pero se los explico. Durante esta materia, la manera de evaluación, en primer lugar, son tareas o trabajos a distancia que tienen un valor del 20%. Está el proyecto final, tiene un valor de 40%, el cual va a ser explicado a detalle también dentro de la plataforma de Classroom. Vamos a trabajar también, la parte de la evaluación con lo que es los valores institucionales y que también los vamos a estar checando bastante en esta materia, dentro de lo cual se considera como valor pues la asistencia y la puntualidad dentro del salón de clases, y el último ítem que vamos a evaluar es la exposición. Para la exposición les voy a pasar de manera individual un tema. La exposición de qué forma es similar a lo que lo que les estoy presentando en este momento. Van a grabar un video bastante corto por la cuestión del peso que puede llegar luego a tener y es difícil poder subirlo. De todas maneras hay una forma que es mediante Drive. Pues, si tienen ustedes Drive, entonces pueden guardarlo y nada más jalarlo mediante la aplicación de Classroom y se carga. Y aunque sea pesado, o sea, que sean videos incluso hasta de 2 horas, no hay mayor dificultad. Sería un método en el que pudieran hacerlo. Sin embargo, la exposición no debe de ser superior a los 5 minutos, ¿sí?, de grabación. Es el tiempo máximo para que también no sea tan pesado. Bien, entonces vamos a iniciar hoy con una pequeña introducción también a lo que es la materia. Vamos a estar trabajando de qué forma. Los días martes se asignan las tareas y más tardecito también les voy a enviar un archivo donde vienen todas las tareas de toda la materia, con el propósito de, si tienen ustedes de pronto tiempos libres, puedan ir avanzando tareas. Todas esas también van a estar ya programadas en Classroom con las fechas de entrega. En caso de que ustedes de pronto terminen con anticipación alguna tarea, pueden subirla, no hay ningún inconveniente. Algo más, en la cuestión también de la materia, pues vamos a trabajar miércoles, jueves y viernes 1 hora en un horario de 8 a 9 de la noche, con el propósito de resolver dudas que tengan sobre trabajos, proyecto final, dudas sobre la clase, pero también yo les voy a estar grabando siempre un video corto aproximadamente de 20 minutos en el cual les voy a estar explicando algunos temas, ¿sí?, algunas cápsulas informativas también sobre temas relacionados con la materia. Bien, y es lo que vamos a hacer justo en este momento. Les voy a explicar ahorita lo que es la introducción a la materia, y para ello, bueno, ya dentro de lo que es su video ustedes pueden llegar a enfocarlo un poco más y de todas formas se los voy a ir explicando. Bien, la materia se llama ética y responsabilidad social. Entonces hay dos temas primordiales que necesitamos trabajar para lo que son la base, ¿sí?, lo que es la ética y la moral. Para iniciar, y posteriormente en lo que es la clase en línea, vamos a estar checando también el tema de la responsabilidad social. ¿Qué es la ética? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias en la ética? ¿Cuáles son las ramas de la ética? Y la moral. ¿Qué es la moral? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se observa? De hecho, precisamente, por ejemplo, la situación de la pandemia actual nos ha hecho el observar, ¿sí?, la cuestión de la pandemia, ¿qué es? ¿Por qué aquí en La Piedad de pronto los casos aumentaron? ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es la ética personal? ¿Cuál es el sistema de valores que tenemos que de pronto no nos permiten también pues cuidarnos en una situación de riesgo, en una contingencia? Todo esto lo vamos a estar analizando, pero sobre todo ya en la clase en línea que vamos a tener. Pero bueno, la moral, la ética, son temas que alguien podría decir, bueno, pues no tienen mucha importancia. Claro que sí, necesitamos entender cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y ver cuáles son los que aplicamos nosotros y cuáles son los que tenemos aprendidos. Bien, y para ello entonces vamos a iniciar con lo que es la parte de la moral. La moral, bueno, aquí se los dejo un ladito para que igual lo pueden ustedes enfocar ya en su celular más a detalle para que puedan ir checando cada uno de estos datos. La moral, que es el conjunto de normas y valores y creencias aceptadas para una sociedad. Y
En el sentido etimológico viene de la palabra moris, que significa costumbre. Entonces, la moralidad es aquel conjunto de normas, de creencias que se tienen en una sociedad, y esto es diferente para cada país, para cada región. ¿Por qué? Porque si de pronto, les voy a poner un ejemplo. Aquí en México la moralidad, por ejemplo, es, bueno, vamos a reducirlo más, aquí en La Piedad. Aquí en La Piedad la moralidad es que las chicas se comporten de cierta manera. Lo esperado es que estudien, que ahora ya es más aceptado, pero que estudien, tengan hijos a una edad temprana, y me refiero 25 años, que ahorita es como la edad, tengan buenas costumbres, como por ejemplo la limpieza en su hogar, que ya no salgan a fiestas. Y seguramente si nos ponemos a preguntarles a ustedes, van a conocer más reglas morales que tenemos, en las cuales se dicta que son los procederes. ¿Y qué es o una normalidad también? La normalidad, ¿qué es? La normalidad es lo que hace el 60% de la población. Entonces, la costumbre, precisamente las reglas que tenemos, las reglas sociales, van en base a esto. Si la mayor parte de la gente lo hace, entonces es lo aceptado. Entonces, por ejemplo, aquí en La Piedad pues se tienen algunas de esas moralidades, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a otro país, a un país de primer mundo, o segundo mundo, por ejemplo Japón, tiene una cultura muy distinta, ¿sí? Allá, por ejemplo, aquí les mencionaba, aquí en La Piedad y en México es esperado que las personas se casen, tengan hijos, y que incluso la mujer deje de a veces ejercer cierto tiempo para poder criar a los niños. Pero si nos vamos a Japón es distinto. Allá y en China también anteponen la carrera profesional a la cuestión de generar una familia, de tener hijos y todo esto. Entonces, aquí lo normal es esto, pero en otro país es distinto. Entonces, ¿qué es la moralidad? Lo que el 60% de la población hace, dicta, y es lo correcto. Bien, y también pues se tienen muchas costumbres, que me gustaría hablar un poquito más de esto también en la clase en línea, para escucharlos acerca de sus historias también, lo que ustedes han considerado como moralidad. Bien, entonces la moralidad pues tiene dos puntos. Uno, lo que es la moralidad objetiva, ¿sí? La moralidad objetiva son las costumbres ya establecidas, ¿sí? Donde esas normas morales que ya están establecidas. Por ejemplo, una norma moral es que a los niños no se les hace daño, ¿sí? Y cuando esto ocurre, entonces es, por ejemplo, un crimen o algún delito que es muy castigado, porque la moralidad dicta que los niños deben de ser protegidos, ¿sí? Y también actualmente, en base al feminismo y todo esto, la mujer también está considerada en un punto donde requiere también, o ha accedido a ciertos privilegios, y qué bueno, porque pues hacían falta también. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema, ya lo vamos a debatir más adelantito. Pero en la parte de la moralidad objetiva, ya hay reglas, hay estándares también. Por ejemplo, en la cuestión del estrés y todo esto, en la parte laboral también ya se está estableciendo un nivel de moralidad donde el jefe no puede abusar de sus empleados, y también se está generando reglas dentro de todo esto. Y son reglas morales, pero muchas de las reglas morales llegan a trascender también en la cuestión política, en la cuestión de legalidad. Y esas son inamovibles, son costumbres que vienen desde hace tiempo o que son nuevas también, pero llegan a generalizarse. Y está la moralidad subjetiva. Esos son los actos a través de los cuales una persona respeta o viola la moralidad. Entonces esto ya es subjetivo porque es de manera individual, ¿sí? De pronto alguien dice, no estoy de acuerdo con esta moralidad, con estas reglas, y por ejemplo una persona, un sujeto, transgrede esa norma moral que ya ha estado establecida y asesina a un niño, por ejemplo.
dentro de su moralidad subjetiva, trastornos, problemas, pues no es malo el hacerlo. Entonces llega a violar esa moralidad. Así que la moralidad subjetiva es esto. Si una persona decide respetar o no la moralidad, ya es subjetivo. Bien, después pasamos a la cuestión de la ética. La ética en el sentido etimológico de la palabra, que viene también del latín y que significa, la palabra etimológica es ethicus, el término que significa carácter, ¿sí? ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina, es donde hay más estudios precisamente acerca de la filosofía, de la ética y todo esto, se analiza más a profundidad y estudia el comportamiento y las nociones del bien y el mal y también las cuestiones de las reglas, lo esperado. Algo importante, quiero mencionarlo aquí, la ética es personal, ¿sí? La moralidad es más social, ese es un punto importante. La ética tiene distintas ramas, ¿sí? La primera es la metaética. Siempre que vean el término meta antes de alguna palabra, como por ejemplo ética o lenguaje, es que el meta le da el sentido de que estudia, ¿sí? En este caso, estudia las teorías éticas. Y el metalenguaje, por ejemplo, estudia los tipos de lenguaje. Bien, entonces la metaética estudia las teorías de ética que existen y las contrastan también. O sea, por ejemplo, pueden ser el analizar la ética de un país, contrastarlo con otro país, dentro de un mismo país las teorías éticas que existen y, por ejemplo, desde la filosofía podemos analizar que hay muchos supuestos y vertientes acerca de la ética que van desde un nihilismo, por ejemplo. El nihilismo es la cuestión del placer y entregarse al placer y todo esto, hasta una cuestión, por ejemplo, pues más actual, de un sistema de valores jerarquizado en el cual se espera que para que una persona se considere que tiene una buena ética, tiene que cumplir con esa serie de valores, de ejercerlos en su vida. Entonces, bueno, la metaética es esto, es el estudio de las teorías que hablan acerca de la ética. Después está la deontología, ¿sí? De pronto, a veces que dada esta materia me preguntan o me dicen que deontología suena como adventista o algo así, no, nada que ver, ¿sí? La deontología que es precisamente establece las normas a seguir, esas normas que están entendidas y que también pueden llegar a convertirse en leyes incluso desde la parte de la legalidad. Y por ejemplo está la regla de oro, que esta es una regla que viene a partir de la deontología. La regla de oro es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Por ejemplo, esa es una regla de oro. Hay otra que es a partir del tema de la asertividad, que es tú tienes derecho de decir todo lo que sientes y todo lo que piensas sin herir a terceros. Esa es otra regla de oro. Y nos vamos a dar cuenta que hay varias reglas de oro que son precisamente para buscar la buena convivencia con otros seres humanos. Y está la aplicada, ¿sí? La rama aplicada de la ética analiza la aplicación de las normas. Entonces aquí ya sí nos vamos a una cuestión más jurídica, más legal, precisamente porque necesitan observarse que se cumplan esas reglas, porque si no, entonces comienza a haber sanciones, desde cuestiones administrativas, que por ejemplo el orinar vía pública, el tomar alcohol, tomarte una cerveza en vía pública, por ejemplo, en algún lugar que es de convivencia social. Todas estas normas que existen pues son precisamente para poder permitir una buena convivencia. Bien, y para ir cerrando este tema, en la cuestión, algo muy importante en estos dos términos, moralidad y lo otro es la ética. La moralidad, les comento, lo aprendemos en casa, desde que estamos muy pequeños, nuestros padres nos van enseñando, ¿sí? Cómo es que debemos de comportarnos para ser unos buenos ciudadanos. Pero la ética personal pues es algo que construimos. Nosotros, por ejemplo, podemos observar a nuestros padres y decir, bueno, tal vez ellos piensen de esta manera, pero yo pienso de esta forma, pero no soy mala persona, tengo mi propio sistema de valores, y van creando su propia personalidad también en base a la ética. Lo otro,
De pronto en casa nos pueden decir nuestros padres robar, bueno, nuestra madre nos dice que la violencia no es adecuada, pero si luego vemos que el padre golpea a la madre, pues también va a generar problemas ahí en la ética. Pero esto no es justificante, ¿eh? Porque algunos dicen, bueno, pues es que esto viví en casa y mi papá golpeaba a mi mamá, por eso yo hago lo mismo. No, porque cuando ya somos conscientes de nuestra propia existencia, comenzamos a tomar decisiones. Entonces, se los digo, bueno, yo soy psicóloga clínica y en la experiencia, pues he observado personas que han vivido situaciones de violencia y en vez de seguir ese patrón, entonces deciden no hacerlo y van construyendo su propia ética, aunque estén condicionados por un sistema, digamos, donde la moralidad es que los valores que se viven en ese momento, ¿sí? Que es el golpear a la mamá, el sometimiento de la mujer, todo esto. Bien, entonces, bueno, esta es la diferencia. La moralidad es enseñada, son costumbres, y la ética es una cuestión personal. Está basada en nuestro sistema personal de valores. Bien, este sería el primer tema. Esta es una cápsula explicativa y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes.